Hola, bienvenido una vez más a mi canal de YouTube. Espero que estés teniendo un día maravilloso y que este video solo aumente las energías y la buena vibra. El día de hoy traigo un libro que me llamó muchísimo la atención y que llegó a mis manos casi por casualidad o más bien por mi curiosidad, y que si bien antes había leído otros títulos de esta autora, no le había prestado mucha atención a ciertos rasgos técnicos que me llamaron muchísimo la atención y que sin duda alguna quisiera ver si se repite en otros libros de la misma autoría. Hablo de Largo pétalo de mar de Isabel Allende. Si no eres una persona a la que le gustan mucho los datos técnicos e históricos, como fechas, anécdotas, sucesos, cosas que pasaron en el mundo y que fueron realmente importantes, entiendo que te puedas sentir así, porque por lo general el tipo de literatura que yo leo no se relaciona mucho a este tipo. Pero sí te recomiendo que le des la oportunidad, ya que aunque contiene muchos de estos datos importantes, cosas que nos enseñaron en el colegio, que vimos en programas o que leímos, ella consigue darle un modo narrativo muy interesante. También se cuentan cosas que no mucha gente debiese saber, porque por lo que se da a entender es la historia de una persona que realmente fue entrevistada, o sea que fue un suceso real. Como les digo, siempre yo leo en lo que está en el papel, no busco mayor información ni ninguna cosa, solo tengo el libro, lo empiezo a leer y luego nace mi opinión. Así que me encantó. Esta es la historia de Víctor y Roser, que tienen que ir a una nueva aventura en un lugar totalmente desconocido y del que nunca habían oído hablar. Este libro se sitúa en la Guerra Civil Española, por lo tanto mucha gente tuvo que arrancar de España por culpa de Franco. Así es como se hace ver esta parte del libro, que son las primeras páginas donde se da a conocer a estos dos personajes. Él es paramédico de la guerra, por lo tanto ve muchas situaciones complejas, ve gente morir, gente desmembrada, etc. Y también consigue salvarle la vida a una persona que se creía muerta. Pasa de ser un simple asistente, ya que él estaba estudiando, por lo tanto no tenía la licenciatura de doctor, a ser una persona respetada dentro de ese círculo. Por el otro lado tenemos a Roser, que es una joven inocente que está enamorada del hermano de Víctor y que este sospechosamente pareciera estar muerto. ¿Por qué les digo pareciera estar muerto? Porque en ese momento obviamente no se sabía sobre el paradero de los familiares, ni tampoco dónde estaban, qué había pasado con ellos. Todo era a base de incertidumbre, o sea, no teníamos la tecnología de ahora ni la comunicación. Resulta que cuando ellos arrancan, deciden ir primero hacia Francia. Pero un problema de que se cierran como las fronteras y no se les permite el paso, hace que estos dos individuos más su madre tengan que planificar otra historia totalmente distinta para su futuro. Pero su madre, una mujer muy arraigada en su cultura española, decide quedarse. Por lo tanto, una noche desaparece. No se despide, no da explicaciones y no se sabe de ella, presumiblemente no se sabe qué es lo que va a pasar. Resulta que Víctor escucha sobre un barco que se llama Winnipeg, muy conocido mundialmente, y a un poeta chileno. Ellos lo que hacen, Neruda y sus compañeros, es tratar de tener a esta gente en el barco para luego trasladarla a Chile. Todos dicen, ¿Chile? ¿Qué es Chile? ¿Qué lugar es ese? Nunca tuvieron la concepción de dónde quedaba este lugar tan remoto. Lo vieron tan delgado, largo, debilucho. Ni siquiera se podían hacer una idea de cómo era realmente. O sea, se imaginaban que era un lugar muy despoblado, casi indígena en su totalidad. En ese momento Chile estaba a cargo de Pedro Aguirre Cerda, que obviamente aceptó que este barco desembarcara y llevara a la gente. Para poder ingresar al país se le daba prioridad a las familias, o sea, personas que estuviesen casadas. Y en ese entonces Víctor se tuvo que casar con la novia de su hermano, su cuñada, porque ésta estaba embarazada.
por lo tanto necesitaba y se sentía la responsabilidad de darle un futuro mejor. Al llegar se conmovieron por la gran recepción de parte de los chilenos, porque se les había advertido de que habían posturas contrapuestas, o sea, había gente que estaba feliz de que llegaran y otros los trataban de comunistas, que eran violadores, sucios, etc. Así es como Víctor y ahora su esposa tienen que fingir frente a todas las personas que son una familia. Por lo tanto, cada uno se encarga de diferentes labores. Víctor empieza a trabajar en un bar para después pasar a ser socio en el propio bar junto a otro español que llevaba muchos años en Chile. Y Roser se encarga de tocar el piano en diferentes fiestas, clases particulares, etc. Así es como empiezan a tener una nueva vida en Chile. A todo esto conocen a una familia de clase alta que se niega a recibirlos, pero su hijo Felipe también tiene una propiedad, por lo tanto él los tiene durante un tiempo hasta que se asenten y después ellos deciden irse porque ya están preparados para asumir la responsabilidad por completo de vivir en un lugar y mantenerse. Todo esto puede cambiar o no cuando Víctor empieza a tener sentimientos por una muchacha que es la hermana de Felipe, que es Ofelia. Obviamente en ese tiempo era imposible que esta joven hermosa, con un muy buen pasar gracias a sus padres, se enamorara o tuviese una relación con una persona recién llegada, encima comunista, y que no tenía dónde caerse muerto. Víctor, en ese entretanto del romance, como idealizado, porque obviamente no había manera en que esto funcionase, decide empezar a estudiar. Así que el mediodía él se encarga de preparar todas sus materias para poder titularse finalmente como doctor, y por las noches sigue trabajando en el bar. Ya después no les voy a seguir contando porque tienen que ir a leer el libro y ver qué es lo que va a pasar al final. En cuanto a los datos como más técnicos de la narración y el estilo de Isabel Allende, me llama mucho la atención que, si bien es lógico que haya mucho relato de descripción de sucesos, etc., en este caso hay mucha sucesión de acontecimientos y muy poco diálogo. Y la mayoría de las veces este diálogo no viene seguido de una acción en la misma línea. Por ejemplo, no sé, estaban conversando respecto a algo y él le dice: estoy muy agradecido de Chile porque me dio la oportunidad de empezar desde cero. Ese es el diálogo, no dice, dijo, aclamó, etc. O sea, como que solamente se enfoca más en la descripción previa antes de los diálogos y no tanto en la reacción inmediata que pueda generar en el lector. Muchas veces me vi yo misma imaginándome cómo reaccionarían los personajes a la hora de decir esos diálogos. Me resultó interesante, novedoso, y me gustó mucho la forma en la que Isabel Allende puede describir, también informar, pero sobre todo de jugar este papel como de casi reportera que consigue usar la información a su favor para crear un libro. O sea, como les comenté, se da a entender de que este personaje Víctor realmente existió, realmente estuvo con Pablo Neruda y que todas estas cosas pasaron de verdad. Lo que lo hace obviamente muy interesante, porque siento que cuando las historias están basadas en hechos reales le da un valor mucho más como exquisito, es como mucho más enriquecedor. Y claro, a lo mejor mucha gente dice, puede ser muy fácil llegar y agarrar la historia y le pongo diálogo y todo eso, pero la verdad es que no. Es muy difícil tener una historia y plasmarla de una manera en que se respete esta historia principal y real, verídica. Por lo tanto, creo que juega un papel muy impresionante la manera en la que Isabel Allende puede describir las sensaciones de los personajes o qué es lo que están viviendo en ese momento. Si bien no es tan descriptiva al punto de ser puntillosa y demasiado morbosa, por ejemplo en el caso de la Guerra Civil Española, cuando empieza a contar sobre los heridos, los soldados, los civiles, etc., me resultó muy apropiado. Creo que de repente hay temas que son muy importantes y que hay que saber llevarlos.
Entonces Isabel Allende hizo este trabajo muy bien. Me vi leyendo muchas páginas queriendo saber luego qué es lo que pasaba. Cada capítulo tiene un rango de fechas, así que uno más o menos se puede adentrar en esa parte de la historia y qué era lo que estaba sucediendo, porque ella siempre va poniendo como en contexto lo que pasaba en Chile versus lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo, sobre todo con la Segunda Guerra Mundial y todo lo ocurrido en Europa. Y aunque para mí la historia sea algo que tienes que saber porque es cultura general, no es algo que me apasiona. O sea, el tema de acordarse de las fechas para mí es como muy complicado, como que siento un poco de rechazo, pero sí es realmente interesante darle la oportunidad a este libro. Y te lo estoy diciendo yo, que siempre me rehusé a leer estas novelas históricas. Vale la pena, lo disfruté y quiero volver a leer otro libro de Isabel Allende. Creo que por ahí tengo El bosque de los pigmeos, así que también le voy a dar una oportunidad y ver si es que es solo el estilo por la historia o ese es su estilo narrativo. Creo que también puedo hacer la comparación cuando lea otro libro de esta autora. No te voy a hacer el close-up porque este libro está pirata. O sea, no es original. Así que no te puedo hacer el close-up porque obviamente puede que no sea como verídico y exacto como es el original. Así que te vas a tener que quedar con las ganas de verlo por dentro. Eso es todo por hoy. Gracias por ver este video hasta el final y no olvides suscribirte para que te lleguen los mensajes de cada vez que estoy subiendo videos. Por lo general es una vez a la semana y lo subo los viernes. Te dejo abajo mi Instagram para que entonces te puedas pasar por ahí también y ver qué es lo que voy haciendo. Te mando un beso enorme y espero que estés muy bien.